Continuando con nuestra conferencia, y ya en este último día, vamos a estudiar el tema testigos de esperanza. Como les mencioné al principio, pues era bien difícil llegar a la tercera parte del libro de Apocalipsis, que comienza en el capítulo 12. Es más, nos hemos saltado la parte de las trompetas, lo dejamos para aprenderlo y para estudiarlo en otra ocasión. Y hoy estamos en la parte intermedia entre la sexta y la séptima trompeta. Comenzamos anoche. Anoche vimos cómo el ángel tenía aquel libro pequeño que representaba el libro de Daniel y las profecías de Apocalipsis a partir del capítulo 12, o parte de ella. Y cómo el ángel se lo da a Juan y le dice a Juan que se lo coma y Juan lo come, ¿verdad? ¿Qué es lo que la iglesia está haciendo mientras Jesús viene, mientras se da el fin? Predicando el evangelio, recibiendo la palabra y compartiéndola. A veces cuando la compartimos nos amarga, nos pone triste porque hay gente que no quiere aceptar y hay hermanos que se oponen a la predicación del evangelio, aunque parezca increíble. Pero Juan recibe una orden, sigue predicando. Ahí termina esa parte del capítulo 10 y ahora la primera parte del capítulo 11. Tiene una escena pues que es continuación de lo que estudiamos el día de anoche. Este capítulo 11, esta primera parte, porque la última parte del capítulo 11 ya presenta la séptima trompeta, el tercer ay y el último ay, tiene dos partes. Los primeros dos versículos nos presentan la medición del templo. Esos dos pasajes son importantes. Anoche dijimos que lo que la iglesia debe estar haciendo en este momento es predicar. Ahora la pregunta es, ¿y qué mensaje se va a predicar? Porque ahora hay algunos que dicen, no, que mire que hay que hablar de la bestia y esto y lo otro, y se pueden a criticar mucha gente. ¿Será ese mensaje? Otros se van por otro extremo. ¿Cuál es el mensaje? En el capítulo 11 se presenta cuál es el mensaje que se debe predicar. Los primeros dos versículos, dijimos, presentan la medición del templo, y del versículo 3 al versículo 14 aparecen los dos testigos. Muchos comentadores del libro de Apocalipsis dicen que estos versículos que estudiaremos nosotros esta noche son uno de los más difíciles de interpretar. Pero si algo hemos aprendido nosotros durante esta semana es que la Biblia es su propio intérprete, que es a través de la misma Biblia que nosotros vamos a interpretar. Vamos nosotros a comenzar leyendo Apocalipsis 11:1. Dice la palabra del Señor. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa. 42 meses. Veamos, hermano. Miren. La palabra que se usa aquí para medir es una palabra griega, la palabra metreo, de donde nosotros sacamos en español la palabra metro. En un sentido figurado, no solo se refiere a medir algo físicamente, sino en sentido figurado a medir o a evaluar o a juzgar a alguien. Los pasajes del Nuevo Testamento donde aparece esta palabra, la palabra metreo, se refieren a la obra judicial de Dios o al juicio final. En el Antiguo Testamento, el medir involucraba decidir quién moría y quién vivía. Así que en esta ocasión, cuando Juan se le presenta esto y se le da una vara para medir, pues esto se convierte en algo serio. Se está hablando de un juicio, se está hablando de juzgar. Recuerden que en el capítulo 10 que estudiamos anoche, Juan comenzó a tomar parte de las visiones. Se le acercó al ángel, tomó el libro, comió el libro, se le pidió que profetizara. Ahora a Juan se le pide que mida. Este proceso de medición del templo, que nosotros acabamos de leer ahí, parece que está relacionado con lo que nosotros conocemos en la Biblia como el día de la expiación, el terrenal y el celestial. El único trasfondo del Antiguo Testamento, voy a retroceder un poco nada más para resaltar algo. A Juan se le pide que mida tres cosas
el templo, el altar y los adoradores. Esas tres cosas va a medir Juan: el templo, el altar y los adoradores. En el Antiguo Testamento, quizás algo que yo dije al principio de la campaña, y ustedes lo han notado durante mi predicación, es que el libro de Apocalipsis resuena desde el Antiguo Testamento. Si ustedes se han fijado, hemos estado regresando al Antiguo Testamento. Recuerden que Juan pues era judío y él habló con respecto a lo que él conocía. La visión que vio, él la escribió con respecto a lo que él conocía y lo comparó con lo que él conocía. Este hecho de Apocalipsis 11:1 tiene su paralelo en el Antiguo Testamento en el capítulo 16 del libro de Levíticos. Ahí en el capítulo ese del libro es el pasaje con el que más podemos comparar este versículo 1 del capítulo 11 de Apocalipsis. Miren, dice Levíticos 23:29, retrocedemos porque hemos hablado de un día de la expiación. ¿Qué era ese día? Levíticos 23:29 dice: porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, hablando del día de la expiación que hemos mencionado, será cortada de su pueblo. El día de la expiación, hermanos, era un día solemne. Mejor dicho, el día más solemne del calendario litúrgico de los judíos, cuando el santuario era purificado de todos los pecados que se habían acumulado durante el año. Era una especie final de medición dentro del año litúrgico. Ese día parecía un día de juicio final. Las personas debían consagrarse, pero dice claramente Levítico 23:29 que la persona que no se afligiera, en otras palabras, la persona que no se apegara, que no siguiera las normas, que tomara en balde ese día, esa persona debía ser cortada de la comunidad de Israel. Porque solo los que estaban de acuerdo, solo los que habían aceptado el pacto con el Señor, solamente ellos pasaban por ese juicio. Miren lo que dice el versículo 33 del capítulo 16, y le va a parecer muy conocido. Y hará la expiación por el santuario santo, el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Note usted que la expiación o la medición o el juicio, en el día del juicio terrenal, cuando Israel lo celebraba, se medían 4 cosas. Se medía el santuario, el altar, los sacerdotes y la congregación. Si notamos, en Apocalipsis 11:1 se miden 3: el santuario, el altar y la congregación. Moisés se está refiriendo al santuario terrenal, al tabernáculo que tenían los israelitas en el desierto. Pero Juan en el capítulo 11 no se refiere a ese santuario, se refiere al santuario celestial. Es interesante, algunos dicen, mire, pero ¿y por qué en Apocalipsis no se menciona el sacerdote? Al comparar Levítico con Apocalipsis, se mide el santuario, el altar y los adoradores. Solo que en el santuario terrenal también se miden los sacerdotes. ¿Por qué en el celestial no se miden los sacerdotes? Porque Jesús no necesita ser medido y Él es el sumo sacerdote del santuario celestial. Por eso no aparece en Apocalipsis 11:1. Existe un santuario celestial, hermano. Claro que existe. Hay muchas pruebas en la Biblia. Una de ellas está en Hebreos capítulo 8, verso 1 y 2. Ahora bien, dice el apóstol Pablo, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, hablando de Cristo Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. ¿Se recuerdan la entronización de Cristo que estudiamos en el capítulo 4 y el capítulo 5 de Apocalipsis? A eso se está refiriendo el apóstol Pablo. Ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo, dice la palabra del Señor, que levantó el Señor y no el hombre. Hay un santuario
celestial. El terrenal solo era una figura, una sombra del verdadero, del celestial. Cuando Juan habla de medir el templo y el altar, no se refiere a la construcción terrenal, se está refiriendo a la construcción celestial, al santuario celestial. Porque Juan tenía claro que existía un santuario celestial real. Mis hermanos, al ir estudiando, como hemos visto hasta este momento, en el Apocalipsis, el templo celestial, el santuario celestial, es el concepto más céntrico de todo el libro. Encontramos nosotros decenas de referencias al santuario como la que estamos encontrando ahora en el capítulo 11. Juan percibe el santuario celestial como la morada de Dios, donde está ubicado el trono. Como mencionamos la segunda noche, el trono en el cielo, la sala del trono, equivale al lugar santísimo o ese lugar santísimo. Y el trono del cielo equivale al arca del pacto del santuario terrenal. Ahí es donde estaba la presencia del Señor. El centro de todas las actividades es ese trono celestial, ese lugar santísimo. Desde ahí el Señor gobierna. Desde ahí el Señor define las estrategias y da órdenes a sus ángeles. Ahora, el día de tenemos que entender el día de la expiación terrenal. No vamos a hablar todo ahora. Hay un tema muy profundo en ello. Nada más estamos tocándolo así por encimita. Miren, leamos Levítico 16:30. ¿Qué es lo que se hacía el día de la expiación? Ya dijimos que se dejaba a un lado a las personas que no querían apegarse. Las personas que no querían seguir las reglas, esas eran dejadas a un lado de este día. Pero ¿qué pasaba con los que sí? Porque en ese día, dice Levítico 16:30, se hará expiación por vosotros. ¿Y qué pasaba ese día? ¿Dios castigaba? ¿Dios regañaba? ¿Eso hacía el Señor el día de la expiación? ¿Qué es lo que hacía? ¡Ja! Y seréis limpios de vuestros pecados delante de Jehová. El día de la expiación era un día de perdón, hermano. Yo cuando entré en la iglesia adventista a mí me dieron miedo. No sé ustedes, escucharon alguna vez algunos predicadores que decían, ¿y cómo usted se está portando? Y si en este momento estuvieran pasando su nombre en el juicio, ¿cómo saldría? Y me daban miedo. Pero yo recién bautizado. Yo ahora he entendido, hermano, que todos los que pasemos por ese juicio, primero Dios todos nosotros lo hagamos, es porque ya estamos salvos. ¿Cómo? ¿Sí? Es que antes de llegar a ese juicio ya se ha definido si estamos salvos o no. ¿Cómo es eso? Sí. Porque dice que se excluyen los que no quieren apegarse. Los que no han hecho un pacto con Dios eran excluidos. Y entraban únicamente los que habían hecho pacto con el Señor. Solamente los que están salvos pasarán por ese juicio. ¿Cómo es eso? Sí, porque hay un juicio, ya vamos a ver más adelante, un juicio celestial, un día de la expiación celestial. O sea, si usted no ha hecho pacto con el Señor, olvídese, usted ni va a pasar por ese juicio, tranquilo. Usted se queda para la segunda parte, donde se van a enjuiciar a los que se van a perder o están perdidos. El juicio del Señor tiene tres partes. La primera parte se conoce como el juicio investigador, que es el juicio de la expiación, el día de la expiación. La segunda parte es el juicio de los que fueron condenados. Imagínense usted llegará a juicio ya estando condenados. Y la tercera parte es cuando se va a ejecutar, donde unos irán a la vida eterna y otros a condenación eterna. Porque en ese día será expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Daniel 8:14. Necesitamos 2 noches para estudiar solo este versículo de Daniel 8:14. Solo lo vamos a mencionar y decir rapidito. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañana. ¿Y qué iba a pasar? ¿Y el santuario? ¿Cuál santuario? El celestial. Purificado, el día de la expiación, el día del perdón. A eso se refería. Es el día escatológico que comenzó el 22 de octubre de 1844, según esta profecía.
En octubre de 1844 inició el juicio investigador, inició el día de la expiación. ¿Cuál es el mensaje que nosotros debemos presentar? Leemos Apocalipsis 14, 6 y 7. Y vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo la tierra, el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Mientras esperamos el regreso de Jesús, mientras se da el toque de la séptima trompeta, mientras estamos aquí en la sexta trompeta, mientras aún estamos, que la gracia no ha terminado, que no se ha consumado el misterio del Señor, el plan de salvación, ¿cuál es el mensaje que tenemos que dar? Está claro, hermano. Es el mensaje de los tres ángeles, iniciando por el mensaje del primer ángel, el mensaje del evangelio eterno, el mensaje del juicio de Dios, porque la hora de su juicio ya llegó, ya está. El mensaje que dice que ya comenzó el día de la expiación del santuario celestial, que ya comenzó el día del perdón para todo aquel que ha aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. Es el mensaje de la gracia, es el mensaje de la salvación, es el mensaje que te hemos presentado en esta campaña. El mensaje de los tres ángeles no es un mensaje de acusación, no es un mensaje de muerte, no es un mensaje de condenación, es de salvación y gracia. A algunos les encanta más condenar que salvar. Disfrutan predicando y estos van a ir al infierno. Y los que adoren a la bestia, les encanta eso. Tenemos que presentar el verdadero mensaje. El día del juicio no es un día de condenación, es un día de perdón. Entiéndelo, querido hermano. Y ese juicio ya comenzó. No tenemos chance, tiempo de hacer los cálculos. Pero según Daniel 8:14, ese día ya comenzó. Hermano, ¿y usted por qué dijo que los que entran al juicio investigador ya están salvos? Es que a ese juicio llegamos salvos. Dice claramente, el mismo escritor de Apocalipsis, dice en 1 de Juan, capítulo 5, versos 11 y 12. Y este es el testimonio que tenemos que dar, que tenemos que compartir, ya vamos a hablar de eso. El que tiene el Hijo, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. ¿Saben cómo pasa? Yo a través del bautismo acepto la salvación que Jesús me da, acepto su sacrificio, soy lavado en la sangre del Cordero, cuando yo me bautizo. Cuando llega el momento de pasar mi nombre en el juicio, hermano, yo llego ahí, Jesús me lleva, porque yo no puedo llegar solo. Jesús me lleva al juicio. Jesús es el mismo abogado y es el mismo juez y es mi representante. Y entonces al llevarme a Jesús, Jesús lo primero que dice, Inafri es salvo. Y las cortes celestiales y el enemigo de ¿por qué va a ser salvo? ¿Qué ha hecho de bueno? ¿Qué hizo? Y Jesús simplemente dice, Él es mi amigo. Me aceptó como mi Salvador y es salvo. Y vuelven a preguntar, pero ¿cómo Él puede probar que es tu amigo? Dice el Señor Jesús, porque Él hace todo lo que yo le pido. Y comienzan a presentar las pruebas. Yo le pedí a Él que guardara el sábado. Y miren, Él guardaba el sábado. Yo le pedí a Él que devolviera los diezmos y ofrendas. Y miren, Él devolvía los diezmos y ofrenda. Yo le pedí que no fuera adúltero, que amara a su esposa. Y mire, él amaba a su esposa. Y Jesús comienza a presentar mis obras no como una ayuda para salvarme. Porque mis obras no me ayudan a salvarme, hermano. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, dice el apóstol Pablo. No es por obras para que nadie se gloríe. Jesús presenta mis obras para demostrar que yo le he aceptado como mi único y suficiente Salvador. Para demostrar que es mi amigo, para demostrar que yo obro porque estoy salvo. Para eso es el juicio.
Dejemos de andar pensando que nosotros podemos hacer obras buenas para salvarnos. Ninguna de nuestras obras. Por eso, a ti que no estás bautizado, yo no te puedo pedir, comience a guardar el sábado y comience a hacer esto. Tú no puedes. ¿Cómo que no puedes? Sí, sin Cristo no podemos, hermano. Lo dijo claramente él, y separado de mí, ¿cuántos mandamientos podemos guardar? ¿Ah? Separados de Cristo, ¿cuántos mandamientos podemos guardar? ¡Ninguno! Nada podéis hacer. Pero con Cristo, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Por eso yo esta noche, antes de decirte que seas obediente, yo te debo invitar a que te bautices, a que aceptes la gracia del Señor. Porque ese es el mensaje que Dios nos ha mandado a presentar en Apocalipsis 11. Vamos a la segunda parte, un poco más rápido, para ir terminando. Apocalipsis 11:13. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. 1260 días. Les voy a explicar. Esta es la única profecía de tiempo en la Biblia que se repite varias veces. Se repite 7 veces en la Biblia, en los libros de Daniel y Apocalipsis. En Apocalipsis 11:3, que es el que hemos leído, y 12:6 aparece como 1260 días, 2 veces. Como 42 meses aparece en el versículo 2 que acabamos de leer. Los 42 meses son los mismos 1260 días. Y también aparece en Apocalipsis 13:5. Y como 3,5 tiempos, porque dice tiempos y la mitad de un tiempo. 3,5 tiempo o 3,5 años. Aparece 3 veces en Daniel 7:25, Daniel 12:7 y Apocalipsis 12:14. 7 veces. Y les menciono que de las profecías de tiempo es la única que se repite tantas veces. Las otras profecías, algunas solo aparecen una vez, pero este aparece 7 veces. Es importante. Basándonos en el principio historicista de interpretación bíblica de día por año, como aparece en Ezequiel 4:6, voy a usar solamente un pasaje. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho la segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año, dice, día por año, te lo he dado. Ese es el principio de día por año. Los 1260 días que aparecen aquí en Apocalipsis 11:3 son 1260 años. Esta diapositiva está ahí va a quedar en la presentación. Nosotros los adventistas, de acuerdo a las evidencias bíblicas históricas, creemos que estos 1260 años representan, o mejor dicho, transcurrieron entre el año 538 y el año de 1798. Casi cubren todo el periodo del 4º sello de la 4ª trompeta, más o menos ese periodo. Durante ese periodo el Señor cuidó a su iglesia y la protegió de que fuera exterminada. La Edad Media fue una época donde la iglesia cristiana declinó, es más, persiguió a todo aquel que intentaba estudiar la Biblia, basarse en principios bíblicos, y puso a la tradición sobre la Biblia, al pensamiento del hombre sobre la Biblia. Los 42 meses mencioné del versículo 2 son los mismos 1260 días del versículo 3. Porque debe entenderse que cuando menciona de pisotear la santa ciudad representa al pueblo del Señor. Por 1260 años el pueblo del Señor fue oprimido, fue perseguido, fue asesinado. Este periodo profético de 1260 días, años, es el mismo periodo designado para eso. Es interesante. Los 1260 días con esa expresión se usa para referirse a los enemigos de Dios pisoteando al pueblo del Señor. Pero como en el versículo 2, cuando se menciona el versículo, los 42 meses, se usa refiriéndose al pueblo del Señor cumpliendo su trabajo de predicar el evangelio.
¿Quiénes son esos dos testigos? Bueno, veamos lo que dice San Juan 5:36. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parecen que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Los dos testigos representan a la Biblia, hermano. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y así como el Antiguo y el Nuevo Testamento no se pueden separar, en la profecía estos dos testigos nunca se separan. Vemos más adelante que juntos predican, juntos mueren y juntos resucitan, porque representan a la Biblia. Jesús dejó claro que el Antiguo Testamento era un testigo, daba testimonio de él. Y del mismo modo, el Nuevo Testamento da testimonio de la vida, la obra y las palabras de Jesús, hasta su muerte expiatoria y su ministerio que comenzó en el santuario celestial. Pero no tenemos que detenernos solamente a esa interpretación. Hay una segunda interpretación muy buena también. ¿Qué dijo Jesús en Lucas 24:48? Y vosotros sois testigos de estas cosas. Los dos testigos también representan al pueblo del Señor, hermano. Al pueblo del Señor fiel que está predicando, que está presentando la palabra del Señor, que presenta a Cristo al mundo. Las dos identificaciones, los dos testigos, la Biblia, los dos testigos, el pueblo del Señor, no se contradicen. Por el contrario, se fortalecen, no se excluyen. Porque nosotros, los cristianos adventistas, no andamos predicando cuentos de camino real, hermano. Nosotros venimos y le hablamos de la palabra del Señor. Y si algo, yo lo mencioné antes, y si algo tenemos que hacer nosotros es estudiar la Biblia. Un cristiano que se deja llevar por lo que el pastor dice, por lo que el predicador dice, está perdido. Es solamente la palabra del Señor. Nuestro principio es solo la Escritura. No necesitamos más para presentar las grandes verdades de la vida eterna. Dice el verso 4 y 5, estos dos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante de Dios en la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Con el poder del aceite. Por eso menciona ahí los dos olivos, ¿verdad? El poder del aceite que representa el poder del Espíritu Santo, hermano. ¿Sí? Así se predica la palabra del Señor. La Biblia no es un paquín, no es un periódico. Se lee, se estudia y se aplica con el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando nosotros somos bautizados, lo primero que el Señor nos regala es el poder del Espíritu Santo para que podamos crecer en el estudio de la palabra del Señor. Estos dos testigos alumbran, por eso menciona los dos candeleros, porque el evangelio debe alumbrar el camino de los perdidos. El evangelio que predicamos debe darle esperanza, debe darle seguridad de salvación a un mundo que ahora perece, a un mundo que no sabe a dónde ir. Nuestro mundo está perdido, hermano. Los hombres, las mujeres no saben qué hacer. Ahora ya no saben si los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Eso está horrible ahora. Me identifico como no binaria, dice una muchacha en un video. ¿Qué es no binaria? Pues que no es hombre ni es mujer. Imagínense cómo estamos de confundidos. Estamos tan confundidos que hoy el mundo, mire cómo es eso. Aquí siento buena vibra, dice la gente. ¿Ha escuchado eso usted? La energía del universo está entre nosotros. Pero no creen en Dios. ¿Cómo lo ve? Creen en tonterías como la energía del universo, como la buena vibra, pero no creen en Dios. Nosotros somos los llamados para sacar a este mundo de esa confusión. 11:7. Y cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Los dos testigos durante la Edad Media siguieron dando testimonio porque la palabra del Señor se esparció a pesar de que estaba condenada. Pero dice que al final de los 1260 días, los dos testigos serían asesinados por una bestia que sale del abismo.
Como lo vimos el primer día en Apocalipsis, las bestias representan poderes, reinos, imperios. En este caso, nosotros los adventistas del séptimo día creemos que esa bestia que sale del abismo es o representa a la Revolución Francesa. Al final de la Edad Media, la Revolución Francesa, Francia, que había sido durante la Edad Media, le habían llamado la hija predilecta de la iglesia. Al final de la Edad Media se rebela contra la iglesia, ataca a la iglesia y ahí se lleva a buenos y malos por enfrente y viene la edad del raciocinio, la era moderna del conocimiento científico y los franceses libertinos comienzan a quemar las Biblias, las queman en las calles, las queman en las plazas. Las primeras Biblias que habían aparecido durante la era de la Reforma, los franceses dicen no, el único Dios que existe es la diosa de la razón. Y fue terrible, hermanos, cómo Francia destruyó y casi aniquila a la Reforma y a la Biblia durante ese tiempo. Pero ¿saben qué pasó al final? Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. ¿Y qué pasó con los 2 testigos que habían muerto? Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. La Revolución Francesa no tuvo los resultados que esperaban tener, hermano. Una de las consecuencias de la Revolución Francesa fue un gran reavivamiento en el conocimiento bíblico, manifestado particularmente en la implementación de las sociedades bíblicas y de sociedades misioneras. Fue a partir después de la Revolución Francesa que tanto los ingleses y más después los estadounidenses comenzaron a enviar misioneros por todo el mundo, expandiendo la palabra del Señor. Francia había querido destruir la Biblia, pero en lugar de destruirla, la Biblia renace para presentarnos el último mensaje, el mensaje de salvación. Nosotros estamos ahora en los días posteriores a la resurrección de los testigos. Hoy la palabra del Señor se predica por todos lados, por todos medios, hasta las redes sociales. Un lugar, una cloaca de pecado. Hasta ahí aparece la salvación. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Gracias a la palabra del Señor. La última señal está por cumplirse. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino para todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Estamos viviendo en los últimos días después de la resurrección de los testigos. El evangelio eterno se predica con poder. Dios nos dejó en este mundo para presentar que el día del juicio, el día del perdón, ya llegó. Y tú puedes obtener el perdón. No te niegues a abrazar el perdón que Dios te quiere dar. Todas las profecías de Apocalipsis, es cierto que mencionan destrucción, que mencionan muerte, pero primero te presentan a Jesús, te presentan su perdón, te presentan su misericordia, te presentan el amor de Dios por todos nosotros. En Apocalipsis Jesús es el león de la tribu de Judá. Él te puede defender de cualquier problema, pero también es el Cordero que fue inmolado, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Concentrémonos en Cristo. Presentemos a Cristo, abracemos a Cristo, aceptemos a Cristo. Es el mensaje final. No es un mensaje de condenación. Terminamos esta noche. Yo ahorita estoy que no aguanto, hermano, llegar a mi casa. Primero Dios, ahí estará mi hija. Ya más de 4 meses de no verla. Ella tenía que tomar el avión a las 2:30
Las aerolíneas ahora son bandidas y postergaron y postergaron. Ha salido pasado las 4 de la tarde. Más o menos a esta hora calculamos nosotros que ella va a estar aterrizando. Mi esposa fue a traerla. Un sábado salimos de la casa a una iglesia lejos, íbamos a estar todo el día afuera. Y nosotros teníamos 2 periquitos. Días antes, un animal había matado a uno de los periquitos y solo había quedado uno. No teníamos en ese momento para comprar una jaula, lo teníamos como en un cesto, algo así. Mi hija tenía quizás como 2 o 3 años. Y nos fuimos, participamos del culto alegres y regresamos. Mi madre quedó allí en la casa. Y nosotros le dijimos cómo hacer para que ella alimentara a los periquitos. O el periquito, mejor dicho, porque solo uno estaba. Cuando llegamos a la casa, ya el sábado después de la puesta de sol, porque este es un día especial, ¿verdad? Qué bueno es comenzarlo así, entre tantos hermanos físicamente. Cuando llegamos, mi madre no dijo nada. De repente me dice, hijo, ven. ¿Qué pasa, mamá? Mira, me dice, cuando le iba a dar de comer al periquito, el periquito se me fue. Se salió. Y lo he buscado y no lo hallaba. Y entonces nos pusimos a buscar el periquito en los árboles de ahí cerca, pero ya se había ido. Y después de buscarlo un momento, mi hija me dice, papá, ¿por qué Jesús no ha venido? Si Jesús ya hubiese venido, no se hubieran perdido mis periquitos. Años más tarde, en el 2013, mientras sepultábamos a mi madre, ya mi hija tenía 10 años, poniendo su cuerpo como nuestro tesoro que le dejábamos al Señor. Mi hija se me acerca y me dice las mismas palabras que me dijo aquel día con los periquitos. Papá, ¿por qué Jesús no viene? Es que si Él viniese hoy, volvería a tener a mi abuela. Jesús no ha venido porque te ama a ti. Tú que no te has entregado a Él, Él te está dando una oportunidad todavía. Yo quisiera que Jesús viniese hoy. Si Jesús viene hoy, yo voy a volver a ver a mi mamá y abrazarla. Y no solo a ella, sino a todos aquellos que amo y han tenido que ser arrebatados por la muerte. Si Jesús viniese hoy, Él reuniría a toda nuestra familia. Nos abrazaríamos. Dejaría de preocuparme por el futuro de mis hijos. Yo quisiera que Jesús viniese hoy. Pero si Él no ha venido, es porque te ama. Todavía sigue alargando el mensaje de perdón. El mensaje del juicio final es un mensaje de perdón. Es por eso que esta noche yo quiero hacer el último llamado.